Bienvenidos al primer video de la unidad 3. En este video veremos el método de solución gráfica del modelo de programación dinámica. La programación dinámica es un método particular de optimización de soluciones especialmente adaptado a los problemas u operaciones denominadas de múltiples pasos o de múltiples etapas. La programación dinámica puede ser programación dinámica determinística, se denomina así porque la situación de un estado y los estados posteriores están completamente determinados por el estado y la política de decisión de la etapa actual. Y programación dinámica probabilística. Se denomina de esta manera porque la situación de un estado y los estados posteriores están completamente determinados por una distribución o un modelo probabilístico. Las características de la programación dinámica son, primero, se utiliza tanto en problemas lineales como no lineales interrelacionados. Segundo, a diferencia de la programación lineal, la programación dinámica no tiene formulación matemática estándar. Se trata de un enfoque de tipo general para la resolución de problemas y las ecuaciones se derivan de las condiciones individuales de los mismos. Es una manera de analizar procesos de decisión en un programa de optimización. Se basa en el principio de optimalidad de Richard Bellman, que lo creó en 1953 y establece una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera sea el estado inicial y la primera decisión, las decisiones restantes constituyen una política óptima en relación a los efectos resultantes de la primera decisión. Este principio también se puede definir diciendo que una política óptima tiene la propiedad de que, independientemente de las decisiones tomadas para llegar a un estado particular, las decisiones restantes deben constituir una política óptima para abandonar ese estado. Veamos los conceptos importantes para poder desarrollar el método. Proceso de decisión de n etapas. Es el proceso que puede descomponerse en cierto número de pasos secuenciales o etapas, los cuales pueden completarse de una o más formas. El número de etapas de un proceso o problema está definido por el número de acontecimientos en los que se debe decidir. Decisiones. Se denomina así a las opciones para completar las etapas. Política. Es una secuencia de decisiones, una para cada etapa del proceso. Estado. Es la condición del proceso en una etapa dada. Cada decisión produce un cambio de estado o transición del estado actual a un estado asociado con la siguiente etapa. Es decir, que en cada decisión se pasa de un estado actual a un estado asociado con la próxima etapa. Un proceso de n etapas es finito. Sí, solo si hay un número finito de etapas en el proceso y un número finito de estados asociados a cada etapa, decimos que el proceso de decisión de n etapas es finito. El objetivo de analizar tales procesos es determinar una política de decisión óptima que dé como resultado el mejor rendimiento total.
Muchos procesos de decisión de n etapas tienen rendimientos, costos o beneficios asociados con cada decisión y estos rendimientos pueden variar tanto con la etapa como con el estado del proceso. Se aplica a la resolución de problemas o procesos que pueden descomponerse en etapas de manera no solo de simplificar el problema, sino también de ir obteniendo soluciones secuenciales óptimas. El procedimiento comienza aplicándose en la última de las n etapas de un proceso. Para abandonar dicho estado, debemos escoger la decisión más conveniente. De esta manera se continúa hacia atrás a lo largo del proceso, etapa por etapa. En la red se observa todo el camino recorrido para llegar de A a K. Consta exactamente de 4 etapas, lo cual no forzosamente tiene que ser así. Las etapas están enumeradas en función del número de decisiones que faltan tomar para llegar al objetivo. Por ejemplo, en J2 significa que faltan tomar 2 decisiones para llegar a destino. En cada una de estas etapas hay un número determinado de opciones para decidir y llegar al objetivo. De manera que la decisión que se tome en una etapa debe optimizar la variable de decisión. La salida o retorno de una etapa depende de las decisiones que fueron tomadas previamente para llegar a esa etapa y también de las condiciones de ese estado. La distancia total a recorrer será igual a la suma de las longitudes que se hayan escogido en cada etapa, de modo que la distancia total será L igual a L sub 1 más L sub 2 más L sub 3 más L sub 4, que es igual a la sumatoria, variando la J entre 1 y 4 de L sub J. A continuación presentamos el problema dividido en 4 etapas y una planilla donde se organizan las decisiones por etapa y se van adoptando las distancias mínimas de cada una de ellas. De la siguiente manera: en la última etapa, es decir, cuando falta una decisión, tenemos las distancias opcionales son desde H a K 4, desde I a K 3, desde J a K 5. En la segunda columna, distancia mínima restante, es la distancia que nos falta para llegar a la última etapa, a finalizar la última etapa. Y como estamos en la última etapa, ya nos falta 0. La distancia total mínima va a ser para HK4, para IK3, para JK5. Vamos a la etapa anterior, es decir, cuando nos faltan 2 decisiones. La distancia de H es de 6 y la distancia mínima restante, que es lo que nos falta para llegar desde H hasta acá, es de 4. En total tenemos una distancia de 10. La distancia de ahí es de 3. La distancia mínima restante, es decir, lo que nos falta para llegar acá, es de 3.
y 3 más 3 hace una distancia total igual a 6. Para ir de F a H tenemos una distancia de 7. Nos resta para llegar acá una distancia de 4 y por lo tanto tenemos una distancia total de 11. Para ir de F a I tenemos una distancia de 5. Nos resta para llegar acá 3, es decir, tenemos una distancia total de 8. De F a J tenemos una distancia de 4, nos resta para llegar acá 5, es decir, tenemos una distancia total de 9. Para ir de J a I tenemos una distancia de 7, nos resta para llegar 3, es decir, tenemos una distancia total igual a 10. Para ir de G a J tenemos una distancia de 4, nos resta para llegar acá 5, es decir, tenemos una distancia igual a 9. En la etapa anterior, cuando nos faltan 3 decisiones, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y las distancias mínimas restantes las tenemos reproducidas en la etapa anterior. Luego seguimos el mismo procedimiento en la primera etapa, o sea, cuando nos faltan 4. Acá vamos a observar que tenemos 3 distancias totales mínimas, que es si partimos de A hacia B, hacia C o hacia D. En los 3 casos tenemos respectivamente 16, 15 y 13. Como se trata de minimizar el costo del recorrido desde A hasta acá, vamos a obtener AD que nos da 13. Y luego vamos hacia arriba buscando las menores distancias. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que buscar, como optamos por AD, tenemos que buscar DF o DG. La menor distancia es DG, que nos da 11. Vamos hacia la G en la etapa anterior y vemos GI, GJ, que nos da una distancia mínima de 9 en GJ. Por lo tanto, en la anterior vamos de J a K, que nos da una distancia mínima de 5. De esta manera tenemos hecho el recorrido y el menor de los costos para trasladarnos desde el punto A hasta el punto